buenos días. Bienvenidos a esta su página web, robertomoro.com, en la que pretendemos pues, que tengan un punto de encuentro para tratar de ver análisis de mercado. Este primer vídeo significa el banderazo de salida de lo que es esta nueva página, con la periodicidad que estimemos oportuna y en función de los movimientos de mercado iremos cargando semanalmente vídeos, pues pretendo que como mínimo sean 2 o 3 a la semana, en el que bueno, pues hablaremos de mercado, iremos haciendo un repaso de los distintos índices, así como de distintas estrategias que podamos plantear pues, en determinados subyacentes, ¿no? Quiero dejar claro que nada de todo lo que van a ver o escuchar implica en modo alguno una recomendación o sugerencias de compra o de venta, en absoluto. Todo lo que van a ver y escuchar, insisto, es fruto exclusivamente del análisis técnico y de mis análisis. Por lo tanto, es simplemente, pues eso, estrategias que yo voy a ir poniendo periódicamente. También pretendemos que en breve esta se convierta en una página interactiva que, aparte de dar servicio a través de estos vídeos y de darnos a conocer, sobre todo en cuanto a los servicios que presta mi empresa, Apta Negocios, también queremos que sea interactiva desde el momento en que pretendemos, en breves fechas, poder hacer consultorios. Así que todas sus sugerencias, eso cuando ya esté activada se lo iremos diciendo con anterioridad, pues para no cargar de momento de preguntas el sistema cuando todavía no estoy completamente seguro de en qué fecha vamos a poder empezar a dar respuesta a través de ese consultorio. Y sin más, bueno, pues vamos a empezar con lo que es el análisis del mercado actual. Como verán, todo con gráficos en tiempo real, para este momento en el que yo lo estoy haciendo. Así que vamos directamente con el análisis en principio de los principales índices. Bien, pues vamos a empezar por el IBEX 35, que la verdad es que no está haciendo prácticamente nada. Venimos hace tiempo diciendo que en el mercado parece que no pasa nada, y es que en realidad no pasa nada. Si observamos el IBEX 35, nos encontramos que está haciendo, pues desde prácticamente principios de este mes, de septiembre, se está moviendo en un rango entre 10.690 y 11.250. ¿Qué es lo que ha hecho últimamente, concretamente en la jornada de ayer? Rebotar en el rebote de los 10.690 y ahora mismo se encuentra pues a un 2,5, 3% aproximadamente de sus máximos anuales, esa zona de los 11.250, cuya superación sí empezaría a indicar algo tendencial, cuanto menos como para buscar esos 12.200 que, recordemos, son la clave del desarrollo del largo plazo en el IBEX 35. Sorprende, contemplando ese largo plazo, el escenario de debilidad en el que se viene moviendo el IBEX 35, dado que esa zona de los 12.200 no ha sido capaz de superarla en ningún momento, mientras que el resto de los índices, a excepción del MIPTEL italiano, sí han roto esa zona, hasta el punto de que, por ejemplo, el DAX alemán pues, se encuentra a un 3%, incluso en el momento actual, de sus máximos históricos. Así que no parece momento de tomar grandes decisiones en el IBEX 35. Si observamos sus homónimos europeos, es el caso del DAX alemán, ayer nuevamente tanteó esa zona de primer soporte, la zona de los 9.600, de hecho llegó a desplazarse bastante por debajo, pero recuerden siempre lo que decimos de la importancia de que las cosas, cuando van a tener relevancia, es preferible que se produzcan en precios de cierre. Pues bien, acabó cerrando justo en esos 9.600, lo que ha dado paso, o lo que dio paso incluso a finales de la jornada de ayer, a una recuperación más que evidente, que hoy está teniendo su continuidad. Y ahora nos encontramos también a un 3% aproximadamente de sus máximos históricos, con lo cual tratar de intuir qué es lo que va a suceder próximamente, la verdad es que se antoja complicado. Tomar posiciones en el propio índice cuando el escenario de revalorización pues pasa aproximadamente por una subida de un 3%, no parece demasiado coherente.
En el caso del... bueno, y de hecho, por debajo de 9.600 sí empezaríamos o podríamos empezar a hablar de una corrección que probablemente tendría su confirmación si perdiéramos la zona de los 9.400 en precios de cierre, ¿no? Que por otro lado, comparándolo con el IBEX 35, sería tanto como pensar en la pérdida de la zona de los 10.400 en el caso del IBEX 35. Todo este escenario es similar en el caso del CAC 40. Ayer rompió, fue el que con más, digamos, violencia rompió su zona de soporte, esa primera que están tanteando todos los índices, la zona de los 4.400, sin embargo ya se ha situado nuevamente por encima. Y en el caso del Eurostoxx, todo se vuelve también coherente en la zona de 3.200. Por lo tanto, niveles importantes a vigilar en el cortísimo plazo: 10.690 en el IBEX, 3.200 en el caso del Eurostoxx, 9.600 en el caso del DAX y los 4.400, aunque este es algo más difuso, en el caso del CAC 40. Pero como ven, todo ello dentro de unos movimientos de escasísima envergadura. Si esto lo trasladamos a los mercados americanos, lo que estamos viendo es que, bien, en la jornada de ayer, de antes de ayer, pues sí, parecía que se rompían determinados soportes, pero la ruptura de este soporte, que como ven en su momento fue tremenda resistencia, ni siquiera ha sido lo suficiente como para perder el primero de los soportes en la zona de 16.930, ¿no? Inmediatamente ha reaccionado. Es el mismo caso del SP500, que parecía querer traspasar el primer soporte, pero no ha perdido los mínimos anteriores, y en el caso del Nasdaq 100 sucede exactamente lo mismo. Con lo cual, el escenario de indefinición, si ya de por sí es acusado en los mercados norteamericanos, pero mucho más próximos a las resistencias, en el caso de los europeos incluso nos transmiten una mayor sensación de indefinición, pues porque casi estamos equidistantes de resistencias y de soportes, pero todas ellas de cortísimo plazo, con lo cual casi lo que se impone es tratar de ir a determinados subyacentes que sí pueden tener algo de desarrollo. Es que además esta misma indefinición que estamos viendo en el índice se pone muy de manifiesto cuando observamos a los grandes dentro del IBEX 35. Como ven, BBVA incapaz de superar la resistencia coherente con los 11.200, que es la de 9.90, desde ahí retrocede, pero para detenerse también en el primero de los soportes, que es la zona de 9.44, 9.45, y no lo rompe. El Santander exactamente igual, incluso moviéndose en un lateral entre 7.95 y 7.50, 7.50, 7.55, y no nos movemos de ahí. Por lo tanto, quizá las únicas tomas de posiciones que se pudieran plantear, a mí las compradoras se me antojan de escasísimo recorrido, y quizá haya que esperar de nuevo a niveles de 7.95 para tomar posiciones cortas, o que se produzca la ruptura por debajo de 7.50, en cuyo caso también es posible tomar posiciones cortas. Si recuerdan, ya desde hace 3 semanas, un mes aproximadamente, decíamos tanto BBVA en la zona de 9.90 como Santander en la zona de 7.95 u 8, muy próxima, casi máximos históricos, da pie para pensar en apertura de cortos. Todo ello en la medida en que el IBEX 35 no sea capaz de romper los 11.250, cosa que por añadidura sucedería muy probablemente al unísono en el conjunto de los índices europeos, es decir, un DAX alemán rompiendo por encima de sus máximos históricos y un Eurostoxx y un CAC 40 rompiendo por encima de los máximos anuales. En la medida en que eso no se produzca, yo creo que aproximaciones a estas zonas de resistencia tan brutales, en el caso de BBVA y de Santander, dan pie incluso a tomar posiciones cortas, insisto, a no ser que se rompiera esa zona de los 11.250 del IBEX 35. El caso de Telefónica es muy similar. Como ven, también no puede con la primera de las resistencias en 12.40 y desde ahí retrocede, pero retrocede hasta el punto de que incluso lo que nos está dejando es una secuencia de mínimos relativos crecientes. Es decir, que tampoco nos transmite las señales suficientes ni para tomar posiciones compradoras ni vendedoras. ¿Qué dos subyacentes a mi entender? Porque
coherentemente con esta sensación de indefinición que nos transmite el propio índice y los tres grandes dentro del índice, digamos que el 85-90% de los títulos del IBEX 35 manifiestan esa misma ausencia de estrategia, ¿no? Al menos no de estrategias lo suficientemente fiables o con el suficiente recorrido como para adoptar posturas determinadas. ¿Cuáles, a mi entender, sí están, tienen un buen aspecto? Que no quiero decir que los demás no lo tengan, simplemente digo que están en un momento de indefinición que aconseja simplemente estar fuera. Estar fuera para quienes no tengan posiciones, sí de mantener para quienes las tengan ya tomadas, ¿no? ¿Cuál sería este? El caso de CaixaBank. Como ven, fíjense qué tremendo lateral nos ha formado desde febrero hasta hace bien poquito, hasta hace prácticamente un mes. Desde febrero de este año se ha estado moviendo en el rango 470-405. Pues bien, una vez que ha roto, la sensación sí es que simplemente con que vaya a buscar la anchura del canal, en el que ha estado durante tantísimo tiempo, y es algo que suele suceder, nos llevaría a buscar niveles de 5,35. Evidentemente, si el mercado, el conjunto de los mercados no puede con estas resistencias de las que se encuentra muy próximo, pues eso va a dificultar esa búsqueda de los 5,35 en el caso de CaixaBank, pero desde luego sigue manteniendo un muy buen aspecto alcista, siempre y cuando permanezca por encima de, como ven, lo que fue antigua resistencia y que ahora se ha convertido en soporte en precios de cierre, en la zona de 4,70. Mientras esté por encima, a mí me parece uno de los títulos en los que no solamente merece la pena permanecer, sino incluso probablemente tomar posiciones compradoras. Un caso similar es el que se nos produce en Viscofan. Viscofan, que evidentemente los niveles actuales se corresponden pues con sus máximos históricos, pero que está siendo capaz de permanecer, al igual que le costó superar el anterior máximo histórico, la zona de los 44, está siendo de momento capaz de permanecer por encima. Quizá en estos entornos de 44, donde se encuentra ahora mismo, merezca la pena tomar alguna posición especulativa. ¿Por qué? Porque el stop lo tenemos muy claro, es decir, la zona del 50% de esta última vela o en ultimísima instancia el último hueco alcista que nos dejó en 43 es el último nivel, 43.05, el último nivel en precios de cierre que permitiría mantener esas posiciones compradoras y estaríamos hablando de aproximadamente un 2% de pérdida, caso de que efectivamente no pueda con sus resistencias y vaya a construir otro tramo alcista en búsqueda de nuevos máximos históricos. Pero como ven, son muy pocos los títulos del IBEX 35 en los que podemos plantear en el momento actual estrategias definidas. No pasa nada por esperar a que el mercado efectivamente tenga una mayor definición tendencial y por lo tanto podamos entrar con una mayor seguridad en determinados subyacentes. Otro título sobre el que me gustaría llamarles la atención es Popular, porque está totalmente indefinido. Fíjense cómo la zona de 4,70 siempre ha actuado de zona pivote, es decir, cuando se ha ido por debajo lo ha hecho con una cierta violencia y por encima digamos que el precio comienza a dar alguna señal de bondad. En la medida en que permanezca por encima de 4,75, creo que también con posiciones muy especulativas y con un stop loss no superior al 2%, dadas las circunstancias actuales, quizá es posible incluso tomar posiciones compradoras. De igual manera que un 1,5 o un 2% por debajo de 4,75 también daría en pie a tomar posiciones bajistas. ¿Por qué? Porque probablemente la pérdida de estos niveles coincidiría con la pérdida de esos soportes inmediatos que hemos visto en el conjunto de los índices europeos. Por lo tanto, aquí caben las dos opciones y creo que es un título en el que estar simplemente, como se suele decir habitualmente, con la escopeta cargada. Y también me gustaría, por último, llamarles la atención sobre un título concreto dentro del Eurostoxx, que es Nokia. Fíjense la resistencia que venía manifestando en la zona de 6,65, de igual manera que en su momento la manifestó sobre la zona de 6. Pero si comprimimos más el gráfico para tener una mayor perspectiva histórica, veremos que esa zona que acaba de romper, la de 6,65, fíjense con qué niveles se corresponde, esos 6,65. Fíjense, tremendo soporte en su momento y por lo tanto tremenda resistencia. Pero si es capaz de confirmar por encima
por encima de 6,85 y sobre todo por encima de los máximos que ya hemos visto recientemente, aunque hoy ya está consiguiendo nuevos máximos, me parece un título en el que perfectamente se pueden tomar posiciones compradoras, porque fíjense además los objetivos que tiene. Si lo analizamos en términos de, de corrección proporcional de Fibonacci a lo que fue el último gran latigazo bajista, que comenzó en 28,90, es que el primer objetivo es casi duplicar el precio actual, en la zona de 11,90. No vamos a ser tan agresivos o tan ambiciosos en el primero de los objetivos. Vamos a plantearlos en los que también en su momento fue una tremenda resistencia y tremendo soporte. ¿Ven? Tremendo soporte, tremenda resistencia. Tremendo soporte. La zona de 8,50. Vamos, simplemente con que se cumpliera este primero de los objetivos estaríamos hablando de una revalorización tremenda. Y en principio, para este primer vídeo, pues poco más, pues porque ya les digo, yo no detecto grandes oportunidades de entrada. Vamos a esperar a que el mercado, cosa que sucederá sin ninguna duda, vamos a esperar a que nos dé alguna definición tendencial, bien porque se rompan estos soportes inmediatos de los que hemos hablado en el conjunto de los índices, bien porque incluso se ataquen resistencias e incluso queden rotas, con lo cual pues el aspecto alcista sería de una continuidad más que evidente. En próximos vídeos, probablemente el lunes será el próximo, iremos haciendo o hablando de aquellos títulos que presenten estrategias determinadas. Otros días nos centraremos más en subyacentes del Eurostoxx, otros días más en subyacentes del mercado americano, en fin, lo que en cada momento el mercado vaya aconsejando. Y hasta aquí, espero que sea de su agrado y que algo de lo que han visto y escuchado pues pueda ser de su interés y que sobre todo, ojalá, llegue a proporcionarles alguna rentabilidad. Un saludo. Bueno, pues este ha sido el primer vídeo. Les aseguro que iremos mejorando tanto en la presentación como en la dicción y espero que también en el análisis. Esta página quisiera abundar en lo que les comentaba anteriormente en la presentación, en el hecho de que todo lo que puedan extraer como conclusión de lo que han visto, en modo alguno implica una recomendación, son simplemente estrategias planteadas en base a mis análisis técnicos, simplemente. De hecho, la página es gratuita y pretendo además que siga siéndolo, espero que para los restos, ¿no? Porque creo que cumple su función, espero que en algunos casos didáctica, y también pues para dar a conocer los servicios que ofrecemos y que además pueden contemplar o que pueden ver en las diferentes pestañas de la página, y así como como modo de enlace o de contacto para todos aquellos que estén interesados, por ejemplo, en los cursos individualizados de análisis técnico que doy, esos famosos ya cara a cara, que la verdad es que están funcionando muy bien, y al propio tiempo también les agradecería sugerencias tendentes a mejorar esta página y con también el recordatorio que les hacía al principio de que espero que a la mayor brevedad también desde esta página podamos ofrecer encuentros digitales, es decir, poder ser capaces de responder a las preguntas que nos vayan dejando. Y sin más, como diría un vasco, agur.